Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate qué interesante, ni parece la senda de los convenios, ¿no? Pero dice, sí, bienaventurados son los pobres de espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es la primera declaración, es como dibujando la senda de los convenios o la medida de la creación, diciendo por dónde empezamos, ¿verdad? Y aquí está empezando dirigiéndose a los que no eran miembros, porque eran pobres en espíritu. Ahora, esto ha generado un montón de mensajes y discursos, la definición de pobres de espíritu, ¿no? Hasta trae una referencia. Si queremos leerla, sería interesante, chava. Que es Doctrina y Convenios 56, 17 y 18. Uh-huh. Sí, dice lo siguiente, dice, hay de vosotros los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. Ahí está, ¿no? Entonces está refiriendo a dos tipos de pobres, ¿no? Los pobres que algunos son de dinero y otros son pobres de espíritu. Entonces, vamos a definirlo aquí, vamos a entenderlo para que vaya quedando claro. Un pobre de dinero, ¿qué es lo que no tiene, hermanos? ¿Qué es lo que no tiene? Dinero. Un pobre de dinero no tiene dinero, es pobre. Entonces, al referirse Jesucristo a los pobres de espíritu, se está refiriendo a los que no tienen acceso al Espíritu Santo. Ese es un pobre de espíritu. ¿Y quiénes son los únicos que no tienen acceso al Espíritu Santo? Los que no se han bautizado, los no miembros. Entonces está refiriéndose a los que no son miembros de la iglesia. Entonces, fíjate otra vez el ejercicio. ¿Quién habla? Jesucristo. ¿A quién le habla? A los no miembros. ¿De qué les habla? Del primer convenio. Porque dice que vienen a mí. Bienaventurados los que no tienen el Espíritu Santo, que vienen a mí. ¿Cómo se viene a Jesucristo? A través de los convenios. A través, sí, del convenio del bautismo. Fíjense qué interesante. Entonces, vamos entendiendo lo que Jesucristo está diciendo, porque él bien lo enseñó, dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y como yo los tengo grandes, chava, pues por eso entiendo. Tengo unos oídotes, pero poderosos, ¿no? Entonces, de esa manera ya nos damos cuenta que está dirigiéndose a los no miembros, que son los pobres de espíritu, pero se está refiriendo a los que se bautizan, ¿verdad? A los pobres de espíritu que se bautizan, les hace una promesa. ¿Qué promesa les da en estos dos renglones? Porque realmente son 2, 3 renglones. Les dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces confirma, y ahí no trae la referencia, porque eso es lo que dijo Juan, ¿verdad? Juan 14, 12. Y si quieres leer la referencia B, donde dice vienen a mí. Sí, es Mateo 11, 28 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces está hablando de que vamos a hacer un convenio, pues les voy a poner una carguita, pero les va a gustar, ¿no? Y además se van a salvar. Y ahí está la explicación de la bienaventuranza. Bienaventurados son los que no tienen el Espíritu, que se bautizan. Porque una vez bautizados, dijo Juan, quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hasta aquí la primera bienaventuranza que nos
que al traducirla, digo yo, al explicarla, ya se nos abre más claramente lo que está diciendo Jesucristo. Voy a repetirla como está escrita y como la necesitamos entender nosotros. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu. Fíjate qué interesante. Pobres en espíritu, que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Bienaventurados son los que no son miembros de la iglesia, que no han sido confirmados ni se les ha conferido el Espíritu Santo, que vienen por medio del bautismo y que entonces se les confirma y que ya con la imposición de manos se les da el Espíritu Santo, que tengan acceso, ¿verdad? Y de esto, esos que hacen eso ya tienen acceso por ese solo hecho a la limpieza de sus pecados, porque lo están haciendo por fe, por arrepentimiento y se bautizan. Y entonces adquieren la remisión de sus pecados y tienen acceso al reino celestial. El que no se bautice no tiene acceso al reino celestial, confirmado en Juan y confirmado acá en las bienaventuranzas por boca del mismo Salvador. Y que también se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, hermano Vallejo, si vemos en Mateo 5, lo que omite es esta parte que sí viene en Nefi, es que vienen a mí. En Mateo 5 simplemente dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ándale, y aquí se aclara, ¿no? Sí, y también te refieres las bienaventuranzas de la Biblia, ¿alguien la tiene por ahí que nos la pueda, que la pueda buscar y poner para poder ver cómo dice la Biblia? O si Salvador nos hace favor. Sí, es lo que le acabo de mencionar de Mateo, dice. Ok. Sí, es justamente eso. Aquí lo pongo inmediato. Pero sí es justamente eso que le acabo de decir, es el versículo 3 de Mateo 5 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá, está incompleto el telegrama, ¿verdad? Sí. Está incompleto y acá dice que vienen a mí, es lo que mencionabas tú, ¿no? Sí. Entonces, con esta primera etapa ya nos damos cuenta de a quién se estaba dirigiendo el Salvador. Y nosotros ya hicimos esa parte, esa primera etapa, los que estamos bautizados. Los que no se han bautizado, que nos escuchan esta tarde a través del poder del sacerdocio de la iglesia restaurada de Jesucristo, que era el mismo bautismo que hacía Juan. Por eso Jesucristo fue y se bautizó, porque si no se bautiza, no entraría en el reino de los cielos. Bien claro le dijo a Juan, no, espérate, cálmate, bautízame, porque así conviene cumplir con la justicia. Los pecados los voy a pagar yo, pero si no hago esta ordenanza, no podré entrar en el reino de los cielos. Y él quería regresar al reino de los cielos, obviamente. Sí. Si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan, estamos a sus órdenes. Y si no, vamos a pasar al dibujito de la presentación. Voy a leer algunos comentarios sobre este segmento, ¿no? Dice Carol, también es un pobre de espíritu el que no conoce al Señor. Además de que, por ejemplo, miren, esa es una muy buena observación, ¿verdad? Porque yo les comenté alguna vez que esto me lo hizo pensar el Elder Scott en una plática donde él dibujó más o menos algo parecido a lo que vamos a ver en la presentación, donde las personas vienen a la iglesia que son pobres de espíritu y entran en la iglesia, se bautizan, les imponen las manos y se les dice recibe el Espíritu Santo. Y yo siempre he tenido la tentación de cuando hago la ordenanza decirle, te confiere el Espíritu Santo, sí, y recibe el Espíritu Santo si puedes. ¿No? Porque es como dice, eso es lo que dice la pregunta, ¿verdad? Si puedes seguir obedeciendo y haciendo lo que tienes que hacer, entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Y él ponía un puente, pasando el bautismo ponía un río y un puente.
y decía, este es el puente de la conversión, porque cuando uno se bautiza muchas veces no está entendido muy bien de todo, y a medida que se va introduciendo, entonces vamos comprendiendo, entonces, yo debo de obedecer para tener el Espíritu Santo y ya no ser pobre de espíritu. Entonces, hasta cierto punto, el hermano que nos da el comentario es que una vez bautizados, si no entiendo que debo obedecer este convenio, entonces no voy a tener el Espíritu. Y decía el Elder Scott, ese río se llena con los hermanos que no lo captaron, no lo supieron y siguen de pobres de espíritu porque no lo reciben, no porque no tengan acceso, a diferencia de los que no lo han recibido porque no se han bautizado. Pues puede ser que yo no tenga el Espíritu Santo porque no estoy obedeciendo este convenio fundamental y básico. Entrar al reino de los cielos, y porque entiendo el convenio y lo obedezco, y ahí vamos a ir explicando cómo va aumentando este concepto de tener el Espíritu. Estamos hablando de las bienaventuranzas, la senda de los convenios, y ya no había espacio para ponerle, pero la primera parte de estos bienaventurados los pobres de espíritu, que vienen a mí por medio del bautismo. ¿Qué más, Chava? Dice. Entonces, el individuo que que viene a Jesucristo por el bautismo, ¿qué recibe, Chava? Dale otro clic y ahí va a aparecer lo que recibe. Ahí está la flechita roja, el Espíritu Santo, ¿no? La flechita roja que está arribita de su cabecita es el Espíritu Santo. Entonces, empieza en este trabajo de ascender en las divisiones interiores del reino celestial, va a ir creciendo para tener lo necesario para entrar en la exaltación. Por lo pronto, si obedece este convenio, ya tiene el Espíritu Santo representado por la flechita roja, que en algunos dibujos de algunas iglesias lo representan con una flamita, ¿no, Chava? Sí. Con una flamita ahí interesante sobre su cabeza. Muy bien. Entonces, ya con esto, nosotros al tener el Espíritu Santo y entenderlo y obedecer este convenio, después de que nos bautizamos, debemos subir por este siguiente escalón. ¿Quisieras dibujar?